Amada Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro nuevo horario, más no a nuestra nueva serie. Ya hemos venido trasegando en este tema desde hace más de un mes, poniendo siempre antecedentes, una introducción muy general. Creo que hasta hoy vamos con la introducción para empezar ya en un estudio de definiciones, en un estudio de procesos en la realidad de la guerra espiritual. Y tendremos que ir mucho a la palabra, deben preparar sus Biblias, sus cuadernos de apuntes. Esta es una de los temas prácticos. Para muchas personas este tema ha sido evadido. No les gusta mucho hablar de esto, pero no es que no quieran hablarlo, es que el tema es complicado, porque da para sentar mucha doctrina humana acerca de esto. Por eso hemos querido ser lo más bíblicos y traer a la luz muchas de las cosas que conocemos con respecto a la guerra espiritual, para que ustedes estén muy enterados, muy entendidos y sobre todo, para que sepamos, sobre todo, que la guerra espiritual es un asunto que no solo nos concierne, sino que nos toca directamente. Nunca hemos estado ajenos a la realidad de la guerra espiritual, la vivimos todos los días y sobre todo hemos descubierto que la estamos viviendo aquí, dentro de nosotros. Aquí mora el Espíritu Santo. Amén por eso. Pero aquí en la mente damos la opción de dar cabida a pensamientos que no tienen por qué ser así. No importa, de eso hablaremos detenidamente. Permítame pues poner este momento en las manos de nuestro Señor y Dios y que, como siempre, sea Él quien nos revele. Recuerden la palabra revele de dónde viene, ¿no? La palabra revelar viene de el griego apocalipto, que significa quitar una venda, quitar una cubierta, sacar a la luz. Eso es revelar. Entonces, que el Espíritu Santo hoy nos revele mucho más de lo que hemos estudiado hasta hoy acerca de la realidad de la guerra espiritual. Prepárese pues allí en casa, omita llamadas telefónicas, interrupciones, distractores, y vamos a estar en este tiempo muy concentrados en esto. Mi amado Señor y Dios, Padre bueno, santo, misericordioso, fiel y verdadero, gracias, mi buen Jesús, por un miércoles más de estudio bíblico, que no es uno más, es uno especial, como si fuese único. Gracias por habernos dado el don de la vida. Gracias por habernos dado tu palabra. Gracias por habernos dado salvación y habernos sellado con tu Santo Espíritu. Gracias por Ixam. Gracias por nuestra iglesia, por los medios, los recursos que nos has dado, por este espacio a través del cual podemos llegar hasta lo último de la tierra. Gracias por el celo que has puesto en nosotros acerca de tu palabra y tu verdad. Señor, todo lo que hoy pase aquí, tu palabra, la enseñanza que vendrá a través de mi vida, que no tenga ingrediente humano, que todo provenga directamente de ti, Espíritu Santo. Háblanos pues, llénanos pues, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pues bien, amados, eh, quiero retomar en donde dejamos la semana anterior para que el fluir en la secuencia que llevamos sea muy claro, muy específico. Recuerden que todo esto queda grabado y entonces usted puede tomar un tiempo como para resumir todo esto y poder entrar en un repaso, en un estudio, en lo que quiera. Estamos en guerra espiritual, somos espirituales, nuestro enemigo es espiritual, por tanto nuestras armas son espirituales. Y entonces hemos echado mano de esta porción del capítulo 10, versos 3 al 5 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios.
Siempre les he dicho, y guárdenlo siempre, no solo para efectos de su entendimiento, sino para efectos de estudio y de enseñar a otros. El destinatario de las cartas, a la persona a quien se dirige, a la iglesia que se dirige, a la región, provincia o pueblo que se dirige, tiene que ver con situaciones específicas de esa iglesia. Pablo escribe a los Gálatas cuando estaban siendo judaizados. Se les estaba, judíos, cristianos, querían judaizar el cristianismo. Y entonces Pablo le suelta la carta a los Gálatas. Era una circunstancia específica para un pueblo que necesitaba ese mensaje, pero que trascendería 2000 años hasta ahora y hasta que venga el Señor, trascendería porque todavía habría judaizantes en todos los siglos como los hay en el siglo XXI. Para este tiempo, ustedes no se imaginan la cantidad de judaizantes que pretenden meternos en la onda de la ley. Cuando Pedro le escribe las cartas universales de Pedro, le está hablando a una región de Asia del Norte que estaba siendo perseguida, había persecución contra ellos. Y entonces es cuando les dice, ustedes no extrañen este sufrimiento, más bien llénense de gozo saber que están compartiendo con Cristo, como sufrió en la cruz, ahora lo están haciendo ustedes. Y entonces el mensaje era para una iglesia perseguida, acosada, asediada. Para los corintios, la iglesia de Corinto, era una iglesia que para su tiempo luchaba mucho, mucho con la carnalidad. Era muy, muy emocional, muy de la carne. Y entonces, seguramente había muchos litigios entre ellos, problemas internos. Y seguramente los nuevos cristianos, entre ellos comentaban que tenían problemas con la gente de su casa o con los vecinos. Y entonces, aquí Pablo le está diciendo, como le aclara a los efesios, que los enemigos no son la familia, no son los de la casa, no son los del vecindario, que los enemigos son espirituales. Y a los corintios en esta porción les está diciendo, nosotros libramos batallas, tenemos luchas, pero no nos defendemos como lo hace el mundo, porque como discernimos ya que son enemigos espirituales, entonces usamos armas espirituales. Y entonces da la revelación. ¿Y esa lucha que estamos llevando dónde es? Y entonces le dice, necesitamos derribar fortalezas, argumentos, razonamientos. Y entonces saca a la luz que hay una guerra espiritual. Bueno, y estamos hablando del primer punto, desglosando en el versículo 3 todo lo que tenga que ver con fortalezas. Es un repaso. Y entonces, aquí vimos la semana anterior el proceso para que un pensamiento inocente, un rumor, una palabra, llegue a nuestra mente y entonces empiece un proceso, la actividad en la mente. Y cuando los pensamientos llegan y empezamos a activar nuestra mente, empezamos a enlazar, porque es inherente al ser humano, neuronalmente, empezar a tener conexiones, recuerdos, razonamientos. Y entonces a ese pensamiento lo tejemos hasta formar una idea, así como gramaticalmente se toman palabras para armar frases, para completar oraciones. Y completando oraciones se arma un párrafo. Y un párrafo dice mucho. Asimismo, un pensamiento se teje y se convierte en una idea. Y muchas ideas van formando conceptos. El concepto es mucho más que la idea. El concepto está arraigado ya en la mente. Es el resultado del razonamiento de muchas ideas. Pero una serie de conceptos forman un argumento. Y un argumento uno lo defiende. Un argumento uno lo debate.
pero una cantidad de argumentos en la vida de una persona hace que levante una pared, una muralla, una fortaleza inexpugnable. Es decir, que una vez ha establecido una pared de argumentos y de conceptos y de ideas formadas de muchos pensamientos, entonces esa persona asume tener la razón. Por eso, en un debate uno puede ver que las dos partes fuertemente se enfrentan asumiendo cada uno tener su razón, así sean dos ideas diferentes o dos ideologías, filosofías diferentes, pero como cada uno tiene una fortaleza, la defiende. El problema de esas fortalezas, hablando de guerra espiritual, es que han sido formadas a través de pensamientos por Satanás. Lo veíamos la semana pasada, cómo lo hace. Y entonces, vivimos en este mundo, nacimos en este mundo, nos criamos en este mundo, compartimos en este mundo, negociamos en este mundo, estudiamos aquí. La cultura hace parte de nuestra vida. La sociedad con la que nos rodeamos está llena de pensamientos, de ideas. Desde que nacemos empezamos a recibir pensamientos, ideas, conceptos, formamos argumentos. Los de la casa, la forma de pensar de una familia, es la primer fortaleza que levantamos. Un niño de 6, 7 años ya ha tenido para tener una fortaleza en su casa de todo lo que ha recibido. Y ahí entra al colegio y empieza a recibir ya no conceptos, ni pensamientos, ni ideas de sus padres o hermanos o de su familia, sino de profesores, compañeros, la misma estructura de un colegio. Un colegio militar le enseña a sus niños cosas que tienen que ver con la filosofía, el pensum de su institución. Y entonces ahora tiene fortalezas familiares adquiridas de la niñez, fortalezas académicas que tienen un fundamento cultural y social. Esa es una realidad innegable. Un día termina de estudiar y entra a una universidad. Y entonces, en la universidad, ahora las universidades tienen tendencias claras. Y entonces puede empezar a formar ideologías de izquierda o derecha, políticas y de toda índole. Y entonces un chico a los 20 a 25 años ya está lleno de fortalezas que determinan su vida. Y las decisiones que él tome estarán basadas en esas fortalezas. ¿Y dónde queda Dios? He ahí lo difícil, que como usted, como yo conocí a mi Señor Jesucristo de 19 años. Y créanme, ya tenía una cantidad de conceptos predefinidos, de ideas, ideologías, argumentos muy fuertes. Y entonces, ahora recibo a Jesús, viene a morar en mí y empiezo a chocar con ideas, a chocar con cosas. No, pero ¿cómo sí que aquí dicen que esto es así cuando yo aprendí de niño y de joven y de la cultura y de la televisión y que esto es así? Y entonces es esa lucha. Y con el poco tiempo voy llegando a entender que la palabra de Dios expresa la mente de Dios. Recuerda ese versículo maravilloso de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque lo que yo tengo en mi mente no es lo que tú tienes. Y yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de vida y no de muerte, pensamientos de bien y no de mal. ¿Qué nos estaba diciendo? Que mientras Él tiene pensamientos de vida y de bendición, los que están en nuestra mente son pensamientos de mal, de continuo, como dice Génesis 6. Y entonces da la solución. Tienes que morir y nacer de nuevo. Eso sí que es duro. Tenemos que nacer de nuevo. Eh, Déjenme mostrarles unos pocos versículos, unos pocos, les digo,
acerca de la palabra. Tengo 24 que pude seleccionar. El primero es de Marcos 12:30, pero es lo que Jesús replica tomando del Shema, de Deuteronomio 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Le está diciendo, lo dice Dios a Moisés, lo dice Jesús a sus discípulos, nos lo dice el Espíritu Santo por la palabra a nosotros, que el amor a Dios debe incluir todo mi ser, todo lo que soy, que es el corazón, mis sentimientos, que es el alma, mis emociones, que es mi mente, mis pensamientos, que es mis fuerzas, mi cuerpo físico. Es decir, todo lo que soy está llamado a amar a Dios sobre todo. Sí, tendré otros sentimientos, otras emociones, otros pensamientos, otra capacidad física, pero todo debe estar en virtud de la voluntad de Dios. El otro versículo, este versículo me pareció bien interesante, es de Marcos 7. Igual está en los evangelios sinópticos, también en Mateo y en Juan, en Mateo y en Lucas. Están debatiendo acerca de cosas que deben comer o no comer. Los fariseos los veían comer alguna cosa. Uy, no, no pueden comer eso, están infringiendo la ley. Jesús llega con sus discípulos de viaje y vienen con hambre y con sed y les sirven y empiezan a comer sin lavarse las manos. En la ley dice que hay que lavarse las manos. Y entonces Jesús les dice, mire, no es lo que entra por la boca lo que daña a las personas, sino lo que está en la mente y sale del hombre. Y entonces le dice, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo. Y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros o ser necia y orgullosa. ¿De qué está hablando? Del problema de la mente. Es decir, una mente mala que tiene pensamientos, ideas, conceptos, argumentos, fortalezas que no son de Dios, da como resultado ese fruto, eso que estamos leyendo. Y entonces Jesús viene y dice, ahora van a tener que ser transformados. Allá en Primera de Corintios 2, Pablo dice, cristianos, ustedes tienen la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las ideas de Cristo, los conceptos de Cristo, las fortalezas que ahora van a levantar, van a ser levantadas con base en su palabra. Tenemos choques de fortalezas. Esa lucha entre fortalezas se llama guerra espiritual. Una tendencia a hacer lo malo, guiados por Satanás, con las cosas que Satanás mete en la mente, y la otra, la tendencia a bendecir, llenos de fortalezas, de vida eterna, por tener la mente de Cristo. Y en Romanos capítulo 12, ese versículo 2, que el versículo 1 comienza con ofrendar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Versículo 2, no imiten las costumbres de la gente de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mire que no dice, más bien transfórmense en personas nuevas. Cuando dice dejen, está diciendo que es que hay alguien en nosotros, el Espíritu Santo, está en ti, mi hermano, y en mí, y quiere día a día transformarnos. Si nos oponemos a Él, entonces Él no va a poder transformar nuestra mente. ¿De qué manera nos oponemos a Él? Pues poniendo argumentos del mundo en contra de los argumentos de Dios. Por ejemplo, cuando negociamos situaciones
que son pecaminosas, pero que creemos que no son tan malas. Cuando soltamos una mentira, cuando ofendemos a alguien de palabra o de actitud. Aquí me está diciendo el apóstol Pablo, escrito, dictado por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo en usted transforme, transforme su manera de pensar, cambiándole su manera de pensar. Y cuando haya cambiado su manera de pensar, entonces aprender, y voy a hablar en primera persona, cuando el Espíritu Santo haya cambiado, mudado, transformado mi manera de pensar, entonces realmente ahí aprenderé a conocer la voluntad de Dios para mí. Una voluntad que ya sé por Isaías 55, por Jeremías 29, que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Estos versículos, porque estamos hablando de las fortalezas de la mente, acerca de cómo entonces levantar fortalezas espirituales. Voy a dejar aquí temporalmente y me voy a devolver a una porción que todos conocemos, porque como estoy poniendo un fundamento de guerra espiritual, necesito hablarles de este tema. Libro de Job, todos lo conocemos. Voy a leerlo y en la medida en que lo lea, le voy a pedir un favor. Piense en el tema que estamos tratando. Piense en por qué traemos hoy esta porción de Job 1 al 3, luego saltamos al 8, porque aquí no hay necesidad, ya sabemos lo que pasa del 4 al 8, que vino el diablo y empezó a hablar con Dios. Eso lo vamos a omitir. Y entonces mire de aquí, de esta porción, qué puntos aplican, qué circunstancias, qué personajes aplican a la guerra espiritual de la que estamos hablando. Comencemos. Job, capítulo 1. Había un hombre llamado Job. Vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Como les dije, voy a leerlo todo. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Entonces el Señor, ya sabemos que se vino a presentar los hijos de Dios entre los que venía Satanás. Y Dios ve a Satanás y le pregunta, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta, de recorrer el mundo y sus alrededores, analizando qué cosas veo. Y Dios le pregunta, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para ser como es. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, alrededor de su casa, alrededor de sus propiedades. Siempre le has hecho prosperar en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y ten por seguro, Dios, dejará de ser el hombre perfecto, intachable, y te va a maldecir en tu propia cara. Listo, punto. Gocémonos de esto. Aprovechemos esta porción. ¿Qué han podido ver allí? Dos personajes de la guerra espiritual. Jehová de los ejércitos y el ángel caído. Listo, aquí los tenemos a los dos, ¿verdad? No están de igual a igual, ¿no? Miremos principios espirituales, porque en esto estamos involucrados nosotros, porque este es un patrón que Dios nos muestra en su palabra. Entonces dice que este hombre era
intachable, de absoluta integridad, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Entonces, este es el libro más antiguo que hay de la Biblia. Es decir, no está fechado cronológicamente, pero sin duda, cuando Moisés escribe el Pentateuco, ya existía el relato de Job. Ya había pasado esto. Después el Espíritu Santo lo revela y lo escriben. Pero esto es muy anterior. ¿Por qué toco ese punto? Porque me puedo dar cuenta que ya en el tiempo de Job hay maldad, pero también hay santidad. Porque me habla de un hombre santo, o si no, descríbame con más detalles qué es la santidad. Hombre intachable, íntegro, tiene temor de Dios y, no obstante, vive en medio de maldad, se mantiene apartado de la maldad. La maldad existe desde la caída de Adán. Entonces, pero siempre habrá justos, como dice la palabra allá en el Génesis 7, cuando el Señor dijo, voy a acabar con todo, y se dio cuenta que había uno justo, Noé, ¿lo recuerdan? Aquí nos encontramos con que hay un hombre justo, Job. Job es un hombre que ha tomado una decisión. Cada vez que hay maldad, él se aparta. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque es una decisión. Porque usted, hermano, y yo nos vemos abocados todos los días a estar en medio de algo malo y en nosotros está el poner distancia o el quedarnos allí y vernos involucrados. Qué fácil es involucrarse hoy en situaciones de maldad que hay en el mundo. Aquí Job, miles de años atrás, y ya a Dios no le agrada esto, voy a tomar distancia. Esto de la distancia, un día yo les enseñaba, tal vez en una predicación, en donde les decía esa porción maravillosa que cuando el Señor dice, en los que a mí se acercan, yo mostraré mi gloria. Al que a mí se acerca, yo me acercaré a él. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo decidió volver, ¿el papá qué hizo? ¿Lo esperó en la puerta? No, corrió hacia él. Por favor, atienda este principio. En la medida en que usted se acerca a Dios, Dios corre hacia usted. Porque Dios conoce los problemas que hay en la distancia. Mire, amado, le voy a revelar el peligro más grande que hay. Cuando un cristiano se aparta 1 metro de Dios, el diablo se lo lleva kilómetros de distancia. No es sino, no es sino que esta persona se aparte un poco y Satanás se encarga de llevarlo. Se lo lleva hasta donde poner distancia para nosotros. A lo que tenemos que poner distancia no es de Dios. Y le hablo, mi hermano cristiano, usted que ha nacido de nuevo, usted que quizá está luchando con un pecado, con un patrón de vida, de iniquidad, déjeme decirle, eche mano de la sangre de Cristo. Vaya continuamente a la cruz, caiga de rodillas, exponga su pecado, pero no se aparte. Por favor, no se aparte. ¿Por qué? Ya le voy a decir el otro principio. Está aquí. Luego, a partir del capítulo 2, nos muestra la hacienda de Job, es decir, su riqueza. Y uno dice, no habría bastado con que la Biblia dijera, era un hombre muy rico. No, nos dice, esto es lo que tenía. Entonces, primero, la riqueza familiar. 7 hijos y 3 hijas. Eso es una bendición. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. Bueno, este tenía. Y tenía un poderío económico. ¿Por qué? Como consecuencia de
su fidelidad a Dios y su rechazo a la maldad, al pecado. Y entonces irrumpe Satanás. ¿Irrumpe de qué manera? Primero nos muestra el mover de nuestro enemigo. ¿En dónde andabas? De rodear la tierra, mirando los alrededores, mirando a las personas, mirando la vulnerabilidad, mirando en dónde, en qué momento puedo acecharlos y hacerlos caer. Desde ese tiempo, Satanás anda mirando, perdón, voy a usar un término feo, pero aplica, mirando a ver qué cristiano da papaya, da ocasión. Si hay alguien que no sea colombiano, quiero decirle, dar papaya es ponerle en bandeja de plata la vida de uno, en este caso a Satanás o a alguien para que lo perjudique, ¿no? Y entonces él camina continuamente. Él no es omnipresente, él no está en todas partes como nuestro Señor y Dios, que es omnipresente. Pero sí tiene una cantidad de embajadores, delegados y ayudantes, esas huestes espirituales de maldad, que continuamente están mirando. Uy, mire, este cristiano está obrando mal, este cristiano se apartó, caigamos sobre él. Y entonces, cuando él le dice a Dios, ando por el mundo buscando a ver quién está dando la ocasión, Dios le dice, entonces has visto a mi siervo Job, un hombre santo. Y él le dice entonces, pero ¿cómo no va a ser así? Y viene el otro principio. ¿Cómo no va a ser así? Si usted, Dios, ha levantado una fortaleza a su alrededor y yo no puedo traspasar esa fortaleza. Amado, Dios a nuestro alrededor levanta fortalezas de protección y Satanás sabe que esas fortalezas son inexpugnables. Oh, y me imagino la cara, la misma que puso con Job, y, mire este cristiano. No pierdan el tiempo, es intocable. Miren la fortaleza, ese muro que Dios le ha levantado a su alrededor. Y entonces no podemos tocar ni su vida física alrededor de él, ni su casa, su familia, ni sus propiedades, la bendición que Dios le ha dado. Mira, lo has hecho prosperar. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es el problema del diablo? El problema es que cuando ve la bendición que hay en nuestras vidas, él quiere hacer en nosotros lo que él vino a hacer a este mundo, según Juan 10:10. Que todo aquel que camine en santidad, que todo aquel que tenga temor de Dios, que todo aquel que se aparte del mal, que por ende está bendecido por Dios, protegido, resguardado por esa fortaleza que Dios ha puesto a uno, es la misión de Satanás, robarle, matarle y destruirle. Porque a eso vino, a robar, matar y destruir. Y entonces, ¿qué sabe él? Si lo meto en pecado, si lo tiento y cae, Dios va a quitar esa fortaleza porque el pecado tiene ese problema. El pecado no es solamente que ahora mi vida está manchada. No, el problema del pecado es que nos deja sin protección. Por esta razón, y se lo voy a decir basado en Lucas 15, en el hijo pródigo. El hijo pródigo de Lucas 15:11 está en la casa de papá. ¿Qué pasa en la casa de papá? Está la protección. Está en la presencia del Padre. Está cumpliendo la voluntad del Padre. Todo lo tiene allí. Ahí no le falta nada. Ahí está cercado. Ahí está bendecido. Él, su casa y sus bienes. ¿De qué manera salió el hijo pródigo? ¿Alguien lo invitó? Por los pensamientos que llegaron a su mente.
Y entonces, sabe el diablo que si logra meter esos pensamientos en un cristiano que está protegido por papá, sabe que si le da cabida a sus pensamientos, lo primero que hace es poner distancia con Dios, porque Dios no conecta el pecado, no admite, no se complace con el pecado. Papá, dame mi herencia que me voy a vivir el mundo. ¿Y qué le dice papá? Aquí está su herencia, váyase. Su corazón ya no era sano y se va y queda en manos de Satanás. Y ustedes ven todo lo que pasó. No estamos hablando del hijo pródigo. Estoy hablando de la condición de estar protegido, resguardado y bendecido y cómo por darle cabida en la mente a pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, quedamos vulnerables y ya fuera de la fortaleza, Satanás tiene potestad. Ustedes ya saben lo que pasó con Job. Dios le dice, voy a quitarle la fortaleza, pero cuidado con su vida. Métase con su casa y con sus bienes, pero cuidado con su vida. Y así lo hace. ¿Por qué pudo meterse Satanás? Nada más por una prueba de Dios. Pero quiero decirle, mi hermano, esta es una realidad espiritual. Satanás siempre estará pendiente en qué momento usted o yo, cuántos cristianos que usted quizá conozca. Yo hablo con personas, me encuentro como, hola, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos. Oye, ¿qué pasó con tal? No, se alejó del Señor. Oh Dios, pero era un cristiano, sí. Estaba en la casa de papá, protegido, resguardado. Y Satanás, andando por el mundo y sus alrededores, y logró meter esos pensamientos, esos terribles pensamientos. Y entonces, esto es para que miremos nuestra condición. ¿En dónde estamos hoy? Sí, estando en la fortaleza y sin embargo, bombardeos de pensamientos. Ustedes los viven, yo también, yo los conozco. Y entonces, ya hemos visto. Esta palabra fortaleza tiene una acepción bien interesante. La lectura gramatical de esta palabra es ojuroma, que significa guardar algo con seguridad dentro de un espacio. Veíamos la semana anterior cómo Satanás llega y se mete en la fortaleza nuestra, allá en la mente, y se esconde allá y procura que nadie vaya a quitar los pensamientos que él está metiendo. Y ahí queda nuestra vida vulnerable. Déjenme dejarles esto. Una fortaleza, hablando ya en términos espirituales, con base en 2 Corintios 10:4. Es decir, una fortaleza es una mentira del diablo escondida en la mente, en la razón humana. Fortalezas espirituales son aquellas donde Satanás y sus legiones se ocultan y se protegen. Estas fortalezas existen en patrones de pensamientos e ideas que gobiernan a los individuos, a las iglesias, comunidades y naciones. De esto hablamos un pedacito la semana pasada. Es decir, el entorno que nos rodea nos da para levantar esos pensamientos, ideas, conceptos, argumentos, hasta crear esas fortalezas. Y entonces, ¿en dónde se manifiestan las fortalezas? Nosotros somos seres sociales, interrelacionamos con este mundo, en todo aspecto. A ustedes que los conozco, trabajan, estudian, tienen empresa, tienen empleados, tienen jefes, tenemos clientes, tenemos subalternos laborales, tenemos vecinos. Entonces, esas fortalezas no se quedan allí para salir a la luz en la iglesia. No, 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 no.
Lo que en Marcos decía, esas fortalezas dañan, dañan, dañan de una manera terrible. Yo le voy a poner un nombre, testimonio. La gente nos conoce por lo que hay en nuestra mente. Y entonces, esas fortalezas se levantan en las relaciones interpersonales, con los padres, con la esposa, con el esposo. ¿Cómo les va con su relación de pareja? Porque de pronto se gritan o se insultan. ¿Qué dice Dios acerca de esto? No, pero es que usted no sabe, pastor. No dice en la primera de Pedro capítulo 5 que trátela bien porque es como un vaso frágil. Sí, ese es el pensamiento de Dios. ¿Y yo qué hago? Tengo otro pensamiento con respecto a con hermanos de la carne y del espíritu. Los problemas entre cristianos, problemas de negocios, problemas doctrinales, problemas políticos. Ahora que Bogotá, que bueno, Colombia, Bogotá porque hay elecciones dentro de 3 semanas, pero cuando había elecciones presidenciales, media iglesia era de izquierda y media de derecha. Búsqueme eso en la Biblia, búsqueme eso. ¿Qué dice Dios acerca de los gobiernos? Que Él es el que pone reyes, presidentes, alcaldes, gobernadores. Entonces, ¿cómo voy a pelear yo con mi hermano? Porque tenga un pensamiento progresista o de derecha. No, eso no es lícito para nosotros los cristianos. ¿Qué nos dice la palabra? Y cito Romanos 13. Oren por los gobernantes, los que Dios puso en eminencia. Ah, pero es que yo no voté por él. Ah, entonces dígale al Dios que puso eso en la Biblia que usted no está de acuerdo, que cambie la Biblia. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Esas fortalezas se manifiestan en la iglesia, en la sociedad, en todo. Ahora, ¿de qué otra forma se manifiestan esas fortalezas? En el egocentrismo. Yo soy el centro del mundo y ahora que soy cristiano, oh, y ojalá sea pastor. Ah, y ojalá sea pastor de una iglesia muy grande. No, yo, mi propio yo. Y entonces, cuando yo defiendo mi derecho a sentirme enfadado, derecho a hacer con mi tiempo y a hacer lo que quiera, el derecho a la autocompasión, a la autojustificación, a la conmiseración. Ay, pobrecito de mí, el derecho a ser comprendido, el derecho que tengo. Soy un cristiano y tengo derecho a juzgar y a criticar. Todos me atacan. Conoce gente como esta. No, es que me retiré de trabajar porque es que allá me gritan, sacan los niños del colegio porque es que no, allá me lo tratan muy mal. Él nunca hace nada malo. Amados, no estoy aquí haciendo burla o escarnio. Estoy diciendo de qué manera se manifiestan esas fortalezas espirituales donde el diablo está escondido en nuestra mente. Esa es la guerra espiritual que usted y yo tenemos que luchar. No es la de coger el tambor de la iglesia y empezar a tocarlo y la gente a marchar y a reprender. No, esa guerra espiritual está aquí. Es la de sus pensamientos. Tenemos la mente de Cristo. Yo sé, dice el Señor, lo que pienso con ustedes. Yo tengo en mi mente santa pensamientos santos para ustedes. Y me he dado cuenta, no son los mismos que ustedes tienen respecto a mí. Isaías 55:8. Entonces, el poder aprender de guerra espiritual, el tener el concepto bíblico de guerra espiritual, va a ayudarnos mucho a levantar nuestra vida cristiana, a crecer y a fructificar, sobre todo a ser transformados para que las personas con las que tenemos relaciones interpersonales nos miren de otra manera. Porque nuestros seres amados no han querido conocer a Dios, porque al Dios que han conocido lo conocen por los pensamientos y acciones que hay en mi vida.
Bueno, mi hermano, mi hermana, quiero dejar hoy aquí y continuamos si Dios lo permite. El otro domingo, perdón, el otro miércoles que debe ser 11 de octubre para seguir creciendo en todo esto. Yo les voy a pedir un favor, hoy que estamos en horario de 8, ya falta un cuarto para las 9, quiero que interactuemos mucho más. Si usted tiene preguntas, dudas, aportes, tenemos un grupo de estudio bíblico, un grupo de escuela de siervos. Suelte allí preguntas, inquietudes, testimonios acerca de esto y ya hablaremos, ¿de acuerdo? Amados, déjenme orar y despedir este día de hoy y sobre todo, yo quiero darle gracias a Dios por ustedes, por lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Mi amado Señor y Dios, oh soberano Rey, Padre bueno, gracias por esta noche. Gracias por lo que hablas a nuestra vida hoy. Te ruego, Padre, que esta mente y la de toda nuestra iglesia, por el poder del Espíritu Santo, sea transformada. Quiero echar mano de la palabra para que, como dice allí en Romanos 12:2, dejemos, permitamos, no seamos una barrera para que el Espíritu Santo nos transforme. Ayúdanos, Señor. Oh Padre bueno, gracias. Aleluya. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición. Una vez más, es un privilegio compartir con ustedes esta palabra. Invitación. Este domingo tenemos nuestra reunión, 8 de la mañana. Vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar reunidos como hermanos en armonía, en coinonía. Vamos a poder escudriñar la escritura, todos los regalos que el Señor nos da. Así es que domingo, 8 de la mañana, nuestro lugar habitual de reunión. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados. Bendiciones. Hasta el domingo, pues.